A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Salud, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Ya sabes, esta hora es la más saludable de la radio. Tengo que decir que estamos muy contentos después del día de ayer. Estuvimos todos engalanados por esa gala de Radio Marca a los vigilantes del deporte, ¿no? Los guardianes, no los vigilantes, menos mal Julián Pereira. Los guardianes del deporte y esos premios que entregaba, bueno, pues a representantes de distintas disciplinas deportivas, como también pues vigilantes y guardianes de su disciplina deportiva. Vivimos una tarde, la verdad, que maravillosa. Nosotros, desde Cuídate, también queremos dar las gracias a nuestros colaboradores que ayer también nos acompañaron durante toda la tarde. Y, por supuesto, agradecidísimos a las palabras de muchos de los deportistas que allí estaban, pero vamos a centrarnos un poco en las palabras de Fernando Torres. ¿Por qué no decirlo? Muy agradecidos, porque es un oyente habitual de este programa y así nos lo hizo saber. Así que os podéis imaginar la ilusión que nos hizo, además. Bueno, partiendo de una persona, Fernando Torres, ya más allá de lo deportivo, obviamente, y por motivos lógicos, pues una persona que nos hace especial ilusión porque siempre se ha preocupado muchísimo de la salud. Es decir, le interesa muchísimo la nutrición, le interesa muchísimo la actividad física, la preparación, el cuidado, la prevención. Y bueno, pues en la entrega de premios hizo referencia a este programa. Me dice Julián Pereira que podemos volver a escuchar ese sonido, pues vamos a escucharlo, claro que sí. Ayer, cenando en casa, le dije a mi hijo que no le podía llevar a entrenar porque tenía que venir a recoger un premio de Radio Marca. Y me preguntó, ¿y te lo dan por escucharla todos los días? tenía que contarlo. Entonces, el guardián de la paciencia, ¿ves? Me acompañáis en las mañanas con la tribu, a Vicente, Yanela, por supuesto. Programa favorito por la tarde. Al final son muchas cosas, me ha tocado vivir muchas cosas positivas, soy un gran afortunado. A vosotros contarlas, ojalá en el futuro podamos seguir de esa manera. Os podéis imaginar después de escuchar esto, pues cómo me puse, pues como un pavo, se suele decir, como un pavo real. O sea, era una emoción, pues de verdad, muy, muy verdadera por las palabras de Fernando Torres. Estoy tremendamente agradecida por el apoyo a este programa, por seguirnos, por escucharnos. Y también pensaba en todos vosotros, en los oyentes, y decía, ojo, entre los oyentes, entre esta familia de Cuídate, está Fernando Torres. Pues fíjate qué alegría. Así que muchísimas gracias. Fernando, sé que ahora mismo no estás aquí en España, que tenías un viaje muy programado y que de hecho retrasaste por nosotros, por Radio Marca, por esos premios y por acompañarnos. Así que ha sido de verdad que de agradecer y mucho, eternamente, a esas palabras de Fernando Torres. Bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. Hoy viene especial que tenemos preparado. Va a estar con nosotros Boticaria García, como siempre. Vamos a continuar hablando de proteínas, tema que habíamos iniciado la semana pasada. Pero antes, recordar que hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Os habíamos anunciado que hoy íbamos a hacer un programa un poquito más especial, enfocado a toda la información que tiene que ver con el cáncer de próstata. Cada año se diagnostican más de 31.000 nuevos casos de cáncer de próstata en España. Hay muchas cosas que hay que saber respecto a la prevención, el cuidado, los factores de riesgo, esas pruebas que hay que realizarse progresivamente, paulatinamente en su momento cuando indican los médicos, pero hay que alertar también sobre, bueno, pues los síntomas, si hay síntomas, si no hay síntomas, cómo afecta la calidad de vida de los pacientes, los tratamientos, las pruebas diagnósticas, por qué es tan importante el diagnóstico precoz, esas pruebas de cribado a las que también hay que atender. Todo esto quiero que quede muy claro
y concentrado en el día de hoy por este Día Mundial del Cáncer de Próstata. Así que hablaremos sobre este tema con 2 especialistas. Con uno nos centraremos más en lo que es la enfermedad paso a paso y con el otro especialista vamos a hablar un poquito más de esa campaña No esperes a que los síntomas te alerten. Vamos a conocer si hay síntomas y cuáles son esos síntomas, qué es lo que tenemos que hacer y todo ello hoy aquí concentrado en Cuídate. Así que muy atentos en el Día Mundial del Cáncer de Próstata que se celebra hoy. Vamos a comentar ya los contenidos de Cuídate y empezamos, sí, a las 3 y 5, 3 y 5 en la Comunidad Canaria. Muy atentos, tomad buena nota y si estáis en esa horquilla de edad donde ya debemos empezar a preocuparnos por la salud de la próstata, pues que atendáis mucho a las recomendaciones de los médicos que nos van a dar y nos van a explicar, hablando de ese diagnóstico precoz. Comenzamos, Cuídate. Es mundial, pero de clubes. ¿Juego de Tronos? Bueno, algo así. Jornada 1. PSG Atlético el domingo 15 a las 9. Y Real Madrid Al-Hilal el miércoles 18 a las 9. Y luego octavos, cuartos, semis y final. Si se va pasando, claro. Y como siempre en Radio Marca te lo contamos todo. Haga frío, calor, más calor o fuego válido. Una pausica de Porque Radio Marca es... de hidratación. La radio de los... la radio del deporte. Se acerca el verano. ¿Pero qué se va a acercar si ya estamos en pleno verano? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué haces en tanga, John Nieve? Ahora me llamo Johnny Playitas. ¿Y Daenerys? Por ahí se ha quedado en el chiringuito, intentando hacerse un hueco. Pues cuidadito con los Targaryen, que se cuelan. ¡Joder! ¿Cómo quema? ¿A quién se le ocurre hacer un Juego de Tronos en verano? A mí, que soy Joffrey Baratheon y yo soy el rey. Y si digo que llega el verano, pues llega el verano. La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer. Pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación CRIS y dona a CRIS contra el cáncer en criscancer.org. Tengo la radio estropeada. ¡Imposible! No puedo escuchar la jornada. Abro la app y no me deja entrar. Y el internet me funciona fatal. No sé qué hacer sin mi jornada. Lo mío es el deporte o nada. Deporte en vivo tengo que escuchar. Sin marcador yo lo paso fatal. Todos me dicen ¿qué te pasa? No puedo escuchar radio. Y yo no sé qué hay que escuchar. Todos me dicen que estoy triste, que es todo como un chiste. Sin marca, si no me ponen Radio Marca, yo ya no sé qué hay que escuchar. Yo ya no sé qué hay que escuchar. Bueno, pues eso, que siempre que haya deporte en directo, en Marcador de Radio Marca te lo contamos. Con Pablo López, Israel Raez, Pablo Parra y Pérez Purrul. Y si es entre semana en Marcador Europeo, con Felipe del Campo. Radio Marca, la radio del deporte. Pues como os venía comentando al inicio del programa, hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata. Es un tipo de cáncer, pues diríamos el más frecuente en hombres, excluimos los cánceres de piel no melanoma, aunque cada vez se habla más de salud masculina, la verdad que ciertos temas, pues a veces parece que cuesta abordarlos con naturalidad. Estamos hablando de una incidencia muy alta, fijaros que aproximadamente es un tumor que afecta a 1 de cada 8 hombres. Es cierto que cada vez parece que estamos tomando más conciencia en la sociedad, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Hay que trabajar mucho en la prevención, en la detección temprana, ¿no?, del cáncer de próstata. Y para hablar de este tema hoy, estamos con el doctor Daniel Pérez Fentes, urólogo en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y actual coordinador del Grupo de Urología Oncológica de la Asociación Española de Urología. Doctor Daniel Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos más desde su posición en un día tan importante, ¿no?, donde Cuídate siempre se une pues para intentar concienciar a la población y concretamente
a nuestros oyentes. Queremos ser altavoz de la importancia de ese diagnóstico precoz, pero lo cierto, doctor, decía al principio que aunque es verdad que cada vez se está hablando más de salud masculina, sigue costando concienciar a los hombres sobre la importancia de hablar con naturalidad de la próstata, de las pruebas y de lo que supone, ¿no? Totalmente cierto, y que hagamos este tipo de acciones a través de los medios de comunicación en este día, yo creo que es fundamental. Sigue existiendo ese pudor, ¿no?, en torno a todo lo que tenga que ver con la salud masculina. Sobre todo el tabú y ese pudor viene en la implicación de lo que es la esfera sexual y los genitales. Y claro. Por otro lado tenemos que reconocer que la palabra cáncer pues nos sigue generando miedo a todos, seamos varones o mujeres. Es fundamental que rompamos ese tabú, y eso pasa por hablar con naturalidad, darle visibilidad en medios como el vuestro, que os agradezco en nombre de la Asociación Española de Urología que nos deis este tiempo para poder concienciar y recordar, sobre todo a todos nuestros varones, que la prevención salva vidas. Eso es lo más importante. Siempre remarcamos y señalamos muy fuerte esa palabra prevención en todas las enfermedades, pero en el cáncer tiene una vital importancia. Quizá una de las cosas, es verdad que cuando tiene que ver con este tema, con esta zona, con los genitales, pues es lo que puede dar pudor, ¿no? Y dar miedo, ¿no? Las pruebas asociadas a ese diagnóstico precoz, yo creo que también generan mucha duda, mucho miedo al paciente. ¿Qué pruebas se utilizan hoy en el diagnóstico precoz, concretamente en el cáncer de próstata? ¿Cómo se realizan? Bueno, las principales pruebas que realizamos son bien sencillas. Una es una analítica de sangre, una mínima extracción de sangre para analizar un marcador, que es el antígeno prostático específico, PSA, y lo otro es una exploración a través del recto, un tacto rectal, que no es nada doloroso y es súper rápido y súper sencillo de realizar. Si el paciente tiene indicios de riesgo, por un que tiene un marcador elevado o el tacto rectal es sospechoso, pues se completa con una resonancia magnética, que tampoco es dolorosa, y eso nos da muchísima información. Y finalmente, si es necesario, pues a los pacientes que tienen esa alta sospecha, pues hay que hacer una biopsia prostática para confirmar el diagnóstico. Claro, muchas veces estamos hablando en estas pruebas y el miedo es realmente llegar a la palabra cáncer. Obviamos quizá algunas afecciones o algunos problemas que no tienen que ver con el cáncer, ¿no? En la próstata. Si cuidamos la próstata, entiendo que podemos llegar a esas afecciones, pero ¿qué afecciones pueden ser más comunes, ¿no? En esta zona y qué señales, qué síntomas, qué alarma debe pues preocuparnos? Bueno, gracias a Dios la enfermedad más frecuente en la próstata no es el cáncer, es la hiperplasia benigna, recalco benigna, de próstata, que puede causar dificultad para orinar, aumento de la frecuencia con la que el varón va al baño a orinar, o sensación de que acaba de orinar y la vejiga aún la tiene llena, lo que llamamos sensación de vaciado incompleto. También tenemos menos frecuente la prostatitis, que es una inflamación de la glándula prostática que puede provocar dolor, escozor al orinar, incluso a veces fiebre en los casos más agudos. Lo que tiene que tener claro el varón es que ante cualquier cambio en el patrón urinario es fundamental consultar con su urólogo, y a partir de ahí se iniciarán todos los diagnósticos para saber qué tipo de problema puede tener a nivel prostático. No siempre es un cáncer, desde luego lo más frecuente es la hiperplasia benigna, pero el cáncer está ahí y tenemos que descartarlo. Entiendo, claro, muchos de estos síntomas a lo mejor si los escuchan los oyentes o han oído hablar de ellos, no, pues rápido pues nos podemos poner en esa palabra, ¿no? En cáncer, y estamos viendo que pueden ser otras afecciones, y fíjese, usted lo ha remarcado, ¿no? Benigna. Pero bueno, que en cuanto veamos que haya un cambio, que notemos algo muy distinto a lo normal, pues que consultemos con el urólogo, desde luego es lo más importante. En cuanto al diagnóstico, al pronóstico, ¿no?, del cáncer de próstata, ¿cómo ha mejorado en los últimos años? Porque, bueno, cada vez que hablamos de prevención decimos, bueno, la prevención es lo más importante, diagnóstico precoz, aumenta la tasa de supervivencia, pero bueno, esto es muy importante, ¿no? Y sobre todo en los últimos años, ¿cómo ha mejorado? Absolutamente. El pronóstico ha mejorado de forma muy significativa en todos los estadios de la enfermedad. Gracias a que diagnosticamos precozmente cada vez a más varones, podemos conseguir una curación de un porcentaje muy elevado de pacientes. Y a esos pacientes les podemos ofrecer desde simplemente vigilarles y no hacer ningún tratamiento de entrada, porque el cáncer no es muy agresivo, o hacer cirugías robóticas, radioterapia, que cada vez son más precisas y que tienen menos complicaciones e impactan menos en la calidad de vida de los pacientes.
Pero incluso en aquellos casos en los que llegamos tarde y no conseguimos el diagnóstico precoz y la enfermedad está más avanzada o con metástasis, aquí la oportunidad de curación es cierto que la hemos perdido, pero disponemos hoy en día de tratamientos que permiten controlar esta enfermedad durante años y con muy buena tolerancia. Y por otro lado, estamos avanzando cada vez más hacia una medicina individualizada o personalizada que, gracias al estudio de biomarcadores, nos puede ayudar a identificar qué tratamientos o qué combinaciones de tratamientos son los más eficaces para cada caso específico. Doctor, con todo esto que está contando, ¿no? Bueno, pues que yo creo que hablamos con una naturalidad, cercanía y quitándole hierro, ¿no? O por lo menos miedo y desinformación al paciente. ¿Qué le podríamos decir a aquella persona que ahora nos está escuchando y dice, vale, sí, lo entiendo, pero aún así me da miedo, aún así no me atrevo a ir, aún así espero? Pues yo utilizo mucho una frase con mis pacientes, que es que la masculinidad malentendida mata, y que no hay nada más masculino que cuidar de uno mismo. Que deberíamos aprender del ejemplo de nuestras mujeres, que vosotras acudís con naturalidad a hacer vuestros controles ginecológicos y sin ningún tabú. Porque una consulta a tiempo con el urólogo puede marcar la diferencia entre lo que os decía antes, entre diagnosticar una enfermedad curable por un diagnóstico precoz o hacerlo demasiado tarde, perdiendo esa oportunidad de curación. Esto es muy importante, me parece muy buena la frase que ha dicho al principio, que la masculinidad malentendida mata. Eso es muy importante. Quizá para equiparar un poco con esa feminidad que han empezado a entender las mujeres en los próximos años, en los últimos años. Es normal hablar de ello, es natural, es algo que le puede ocurrir a muchas personas. De hecho, volvemos a esa cifra inicial, 1 de cada 8 hombres, ¿no?, pueden padecer cáncer de próstata. Volviendo un poquito pues a esos factores de riesgo, ¿cuándo tenemos que empezar a cuidarnos, empezar a mirar la próstata? ¿A partir de qué edad se recomienda ya que se empiece, bueno, pues a hacerse unas pruebas, a ir viendo cómo están las cosas? Pues en general, las sociedades científicas recomendamos iniciar a partir de los 50 años, pero hay casos que porque tienen antecedentes familiares u otros factores de riesgo recomendamos empezar antes, incluso a los 40, 45. Y muy importante, a partir de que se inicia la primera visita, abogamos por un seguimiento individualizado, que en función de esos resultados que obtenemos en los análisis, en la resonancia, etcétera, no a todos los pacientes los seguimos con la misma periodicidad, 6 meses o anualmente, sino que individualizamos en función del riesgo. Es decir, vamos hacia estrategias adaptadas al riesgo y esa individualización permite seleccionar mejor qué pacientes tenemos que ver más frecuentemente y en qué pacientes el riesgo es bajo y podemos ser más laxos a la hora de hacer las revisiones. Si volvemos a los síntomas, doctor, bueno, hablaba de esas dolencias que no tienen nada que ver con el cáncer, ¿no? Que tiene síntomas que nos pueden hacer sospechar que algo está ocurriendo, sin hablar del cáncer. Cuando sí hablamos de cáncer de próstata, ¿qué síntomas son los que más tenemos que tener en cuenta? Teniendo en cuenta que si es al principio muy pronto, a lo mejor casi ni lo vamos a notar. Sin duda, en las fases tempranas el paciente puede no tener ningún tipo de síntoma o tener los síntomas de una hiperplasia benigna, porque ambos procesos, hiperplasia benigna y cáncer, pueden coexistir. El problema es cuando la enfermedad está avanzada. Cuando aparecen síntomas, a menudo son por las metástasis, dolor óseo, y aquí es tarde para un diagnóstico precoz. Podemos iniciar tratamientos que van a prolongar la supervivencia de forma significativa, pero ya la curación no va a ser posible. Y es muy importante, por eso el diagnóstico precoz, por eso tan importante en cuanto empezamos a notar algún síntoma o entramos en ese tramo de edad, ¿no?, donde tenemos que empezar a cuidarnos, ir al especialista, porque aquí es que estaremos ganando, de hecho, vida, ¿no? En el caso de un diagnóstico, ¿no?, pues el paciente tiene ese diagnóstico, ¿qué tratamientos existen, ¿no?, actualmente para el cáncer de próstata? Pues en la enfermedad localizada se puede optar desde simplemente vigilar al paciente, concepto que denominamos vigilancia activa, o hacer cirugía, habitualmente con cirugía robótica o radioterapia. Y cuando la enfermedad ya está avanzada, ya tiene metástasis en ganglios, en hueso, el tratamiento estándar incluye combinaciones de terapias basadas en tratamientos hormonales, con o sin quimioterapia, y a la progresión de estos podemos hacer otro tipo de terapias dirigidas. En todo caso, es muy importante que nuestros pacientes tengan claro que las decisiones las tomamos siempre de forma colegiada, personalizando siempre en función de qué tipo de paciente y qué tipo de cáncer tenemos delante.
A mí me gustaría, antes de despedirnos, doctor, que dejase un mensaje a los oyentes, precisamente en un día hoy tan destacado, tan señalado, y donde probablemente en las próximas horas y días reciban muchos inputs, ¿no? En la prensa por el Día Mundial del Cáncer de Próstata, pues un mensaje que les llegue y que realmente toma en conciencia, ¿no?, de lo importante que es. Sí, y aquí quiero cerrar con, tal y como iniciaste, hablando de concienciación. Y yo creo que te he dejado ya un titular, que es el de que la masculinidad malentendida mata, y me gustaría ofrecerte otro segundo titular, que prevenir es vivir, que es ganar tiempo, es ganar calidad de vida, es ganar tranquilidad, y es regalarse años de una vida que nuestros varones solo van a vivir una vez. Por eso, quizá hablar de próstata no debería limitarse solo a hoy, deberíamos hacerlo durante todo el año. Nuestros pacientes tienen que tener este mensaje claro. Los urólogos somos los especialistas que vamos a estar a su lado durante todo el recorrido de su enfermedad, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, en cualquier fase de la enfermedad, por muy avanzada que ésta sea. Y lo vamos a hacer porque la urología lidera con excelencia, tenemos la formación, los medios, lo haremos con cercanía y con toda la profesionalidad que se necesita. Y es cierto que en muchas de estas fases trabajamos con otras especialidades, no quiero dejar de mencionar aquí anatomía patológica, radiólogos, médicos nucleares, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, porque todas estas decisiones colegiadas elevan nuestros estándares de calidad. Ya nuestros pacientes en la medicina, tanto pública como privada española, tienen que saber que los estándares de calidad para el tratamiento de cáncer de próstata son máximos, son elevadísimos, y que nuestros pacientes son siempre nuestra prioridad y los ponemos en el centro en nuestros comités de tumores. Pues efectivamente otro titular, ese prevenir es vivir, y esta explicación que ha dicho, y esa tranquilidad, ¿no?, que intenta transmitir con sus palabras a nuestros oyentes. A veces sorprende mucho decirlo, pero a veces digo, entre nuestros oyentes puede haber, yo misma, algún posible paciente cuando hablamos de una enfermedad, de cualquier tipo de enfermedad. Por eso es tan importante informarse bien y tener estas cosas claras, como en este caso pues nos está ayudando, doctor. Prevención, revisiones, perder el miedo a consultar pues con el especialista, esos pasos fundamentales para detectar a tiempo, en este caso el cáncer de próstata, y mantener la calidad de vida. Doctor Pérez Fentes, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y por esta información y por explicarlo de verdad con esa naturalidad y de esa manera tan cercana. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por darnos este hueco que nos ayuda a concienciar cada vez más a nuestros pacientes. Seguiremos haciéndolo así. Gracias, doctor. Un abrazo. Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla? Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato. Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma? ¿Qué va? Nuestros detectores distinguen entre animales y personas. Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Doña Proteína. Estas semanas, Boticaria García es Doña Proteína. De eso estamos hablando. Iniciamos el tema la semana pasada, conocíamos un poquito más qué era la proteína, cómo nos ayudaba, qué cantidades, dependiendo también de cómo somos, quiénes somos y qué necesitamos y en qué momento estamos de nuestra vida, pues cuánta proteína o cantidad de proteína deberíamos tomar. Hablamos de la suplementación también. Pero aquí había que bajarlo a tierra porque hay gente que dice, oye, es que a lo mejor no me quiero suplementar y a través de la alimentación puedo. Claro que puedes, pero luego tienes que elaborar el menú y saber qué puedes tomar y qué no puedes tomar, en fin. Vamos a saludar ya. Boticaria García. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos con esas proteínas y yo te prometí la semana pasada que podíamos hacer un menú porque habíamos hablado mucho de esos suplementos,
pero hay que pasar al plato. Vamos a sentarnos, vamos a poner el mantel, aunque haya gente que haya terminado de comer, pero podemos llegar hasta la merienda. Y si te parece, vamos a ver cómo sería un día ideal en proteínas para una mujer, pues pongamos como nosotras, más o menos. Una mujer de unos 50 años, vamos a calcular que tenga unos 65 kilos activa, más o menos decíamos la semana pasada entre 1,2 gramos por kilo de proteína, o sea, pues vamos a hacer un menú de unos 65, 78 gramos de proteínas al día distribuidos en las comidas. Entonces vamos a hacer un menú que va a ser, bueno, va a estar rico, va a estar equilibrado y vamos a desayunar, comer, merendar y cenar y todo. ¿Qué te parece? Oye, pues me parece muy bien porque aparte a mí me consta que a nuestros oyentes es verdad que cuando se hablan de estas cosas pues les gusta apuntar ese menú porque a veces nos es complicado hacer un menú o saludable o para perder peso, en este caso como para tener la cantidad de proteína al día. Yo lo entiendo, sabemos lo que tenemos que tomar, pero luego ponte a confeccionar un menú y a veces terminas comiendo sota, caballo y rey, y ahí pues en este caso, en ese sota, caballo y rey probablemente pues sea que la proteína no está tan presente. Así que yo el menú me lo apunto seguro. Luego ya entiendo que dependiendo pues tu situación tienes que tomar un poquito más, pues aumenta las cantidades que nos vayas a decir, pero bueno, el ejemplo lo hemos entendido y es perfecto, o sea que yo ya lápiz y luego, papel. Por ejemplo, vamos a empezar desayunando yogur y igual hay gente que no puede tomar yogur para desayunar, pero también es verdad. Como sería difícil tener todas las restricciones, yo soy muy de yogur en el desayuno, porque el yogur siempre se asocia como, ¡ay, el postre! Y yo realmente prefiero tomarlo en otros momentos del día. Vamos a empezar desayunando un tazón de yogur griego, de unos 200 gramos, con avena y con frutos rojos, es decir, pues con unos arándanos o unas moras, y espolvoreado también con un puñadito de nueces picadas con un café con leche. Esto nos va a aportar sobre todo 20 gramos de proteína que van a venir principalmente del yogur, de la leche, va a tener fibra y grasas saludables que van a venir por la fibra sobre todo de la avena y de las nueces. Que alguien dice, yo es que no me veo desayunando yogur con frutos rojos, no lo veo. Yo es que soy más de salado, pues 2 huevos revueltos con espinacas y champiñones, una tostada integral y el resultado es similar en proteínas y en saciedad. Los huevos más o menos nos aportan unos 7 gramos de proteínas por huevo. Con 2 huevos tendríamos 14 y habríamos tomado ahí pues más proteínas del pan. Entonces, lo tenemos claro, yogur con avena, frutos rojos, nueces picadas, café con leche. Vamos a comer. Ensalada de lentejas, 150 gramos de lentejas cocidas con quinoa para complementar esa proteína, tomatitos, cebolla, pepino, le ponemos aceite de oliva y de segundo un filete de pollo a la plancha, unos 100-120 gramos, le podemos poner orégano, ajo y brócoli, que no habíamos hablado de brócoli en unas semanas, pues brócoli al vapor. Y de postre, mandarina. La vitamina C de la mandarina va a ayudar con ese hierro de las lentejas. ¿Qué sumamos aquí? 30-35 gramos de proteínas. A las lentejas con la quinoa serían 15-18 gramos y 22 gramos del pollo. Vemos que el pollo, en cuanto metemos pollo, sube la proporción de proteína. Habíamos dicho que en el desayuno llevábamos 20 gramos de proteína y aquí le estamos metiendo 30-35 gramos de proteína. Merendamos. ¿Qué vamos a merendar? Pues un batido de proteínas casero. Y la semana pasada hablamos de los suplementos, de los concentrados y los aislados de suero, pues podemos hacer un batido proteico con leche semidesnatada, 250 mililitros, con un cacito de proteína de suero whey, de sabores o, pues mejor sin sabores, más un plátano, más una cucharada de crema de cacahuete. ¿Eso qué nos va a dar? 25 gramos de proteína que decíamos, el del polvo pues 20 gramos más 5 de la leche. Entonces nos va a aportar hidratos del plátano para reponer energía, grasas buenas del cacahuete. ¿Que no queremos suplemento? Pues podemos tomar un vaso de leche sola y un puñado de almendras o un yogur que también los Skyr estos que son ricos en proteínas, con una cucharadita de cacao puro. También podría ser. Y eso que el batido tiene buena pinta, ¿eh? El batido tiene buena pinta, sí, es que realmente si estamos poniendo el plátano, la leche, crema de cacahuete, pues fantástico. Y para terminar tenemos la cena, el salmón a la plancha, 150 gramos de salmón a la plancha con salsa de yogur y eneldo. ¿Qué va a llevar? Pues un salteado de garbanzos,
con espinacas y zanahoria al horno. El salmón, pues otra vez, igual que el pollo, sube bastante las proteínas. El salmón aporta 30 gramos de proteína completa, más omega 3, los garbanzos unos 7-8 gramos, mucha fibra también nos van a aportar los garbanzos. Esta es una cena rica en proteínas que lo que ayuda es a recuperar los tejidos y, bueno, pues hasta el desayuno, hasta que volvamos con ese yogur griego si queremos o esos huevos revueltos con espinacas, pues fantástico. En total, 80-85 gramos de proteína. Hemos cumplido el objetivo para la mujer que planteamos al principio y, pues eso, 20 gramos en cada comida principal, más o menos. Y esto es perfecto porque en cada ingesta el cuerpo va a tener suficiente material para trabajar. Más de 30 gramos de una sola sentada tampoco es necesario, es mejor repartirlo a lo largo del día. Y hemos combinado distintas fuentes, lácteos, legumbres, cereales, carne blanca, pescado azul, frutos secos, el suplemento que es opcional. También hemos incluido muchas verduras, muchas frutas. Es una dieta proteica saludable, no es tomar solo proteínas. No te puedes olvidar de la fibra, no te puedes olvidar de las vitaminas, de los antioxidantes. Hablábamos hace poco del magnesio, ¿te acuerdas? Que era el manitas, sí, el que reparaba el cuerpo humano. Pues tienes muchas proteínas, pero no tienes magnesio, que se utiliza en las reacciones donde intervienen las proteínas, pues no haces nada. Fíjate. Entonces, que de todo lo que has dicho, la semana pasada hablábamos, bueno, pues en la cabeza nos va a venir los huevos y los chuletones. No has nombrado el chuletón, los huevos en el desayuno, y si decides por el yogur no está el huevo, con lo cual para que veamos que no todo es lo que tú explicabas bien, ¿no? Chuletón y huevos, sino que en todos los alimentos podemos encontrar esa proteína. Aunque es verdad que también podíamos pensar que ibas a meter algo más de espinacas, porque cuando dices proteína, pues también te viene a la cabeza, igual que el chuletón, la espinaca. Y ala, todos como claro, Popeye, claro. Olivias. Claro, Olivias, Popeyes. A ver, realmente hemos metido ahí tímidamente en el desayuno, que además era opcional porque podíamos desayunar yogur. Es verdad que la espinaca, mucha gente, claro, como sacaba bola Popeye, pues se pensaba, ¿no?, que la espinaca es muy rica en proteínas, y en realidad no es tanto, 2-3 gramos de proteína por 100 gramos de espinaca cruda. Lo que tiene bastante es hierro, aunque el hierro, ya sabemos que el hierro de los vegetales se absorbe menos. En cambio, si tenemos alimentos vegetales que tienen muchas proteínas, por ejemplo, Popeye tendría más bola con soja texturizada, 50 gramos de proteína por 100, o sea, la espinaca es 2-3, El seitán, que es gluten de trigo, 75% de proteína, los celíacos no podrían tomarlo, o las algas como la espirulina, que hablamos hace años de la espirulina, sí. Sí, tiene un 60% de proteínas, pero claro, se consume en cantidades muy pequeñas. Pero bueno, se investiga esto para lugares donde no hay muchos recursos de alimentación como fuente de proteínas. Entonces, bueno, si eres veggie, hay muchas opciones interesantes más allá de las espinacas y más allá de la ensalada para conseguir. Yo creo que la soja texturizada, la soja en general, es muy, muy buena opción, entre otras. Tenemos, la verdad, que muchos alimentos que has dicho donde podemos conseguirlo y oye, pues así hacernos también un menú y una dieta bastante rica y que no perdamos esa proteína que necesitamos. Hablábamos también de proteína, por un lado animal, proteína vegetal, pero también decías, bueno, que a veces la proteína vegetal es incompleta. Bueno, tenemos que imaginar las proteínas como collares de perlas, ¿no?, que tienen aminoácidos. El cuerpo necesita 20 aminoácidos, 9 son esenciales, no se pueden fabricar, hay que tomarlo de la dieta. Pero las proteínas animales, carne, pescado, huevo y leche, suelen tener los 9 aminoácidos esenciales en cantidades suficientes, y por eso se las llaman proteínas completas o de alto valor biológico. Son collares con todas las perlas. Pero las proteínas vegetales son incompletas, les falta alguna perlita esencial o van muy, muy escasas. Y para eso hacemos las combinaciones, pues las famosas lentejas con arroz. Los cereales son flojos en lisina, las legumbres son flojas en metionina, combinamos las fuentes vegetales y conseguimos collares completos, las lentejas con arroz, pero también hummus de garbanzo con pan de trigo, o los tacos de frijoles con maíz, ¿no? O sea, tu cuerpo lo va guardando las perlas, no hace falta que lo comas en la misma comida. Me encantan las lentejas con arroz, te lo prometo, o sea, no me puede gustar más esa comida. ¡Buah! Me flipa, con lo cual me acabo de llevar una alegría. Voy a ponerle ahora arrocito a todas las lentejas que me coma. También comentabas cuando decíamos lo de, aparte de eso, de que eran incompletas, el origen vegetal, que se absorben menos.
Sí, las proteínas animales suelen ser más fáciles de digerir y de absorberse por nuestro cuerpo. Se puede utilizar, por ejemplo, el 90% de las proteínas animales, porque las vegetales se va a absorber menos, en torno a un 60-70%. ¿Por qué? Pues porque las plantas vienen con un empaquetado. Las proteínas tienen alrededor fibra, antinutrientes, que dificulta el acceso a la proteína. O sea, las células vegetales tienen paredes de fibra que el sistema digestivo tiene que deshacer. Entonces, algunas plantas tienen inhibidores de enzimas digestivas. Pues si fuera poco, pero bueno, 70% sigue siendo un buen porcentaje y además se puede compensar comiendo un poco más de proteína vegetal total. Entonces, si eres vegetariano o vegano, pues apuntas, lo que decíamos, al rango alto de proteínas, al 1,2 gramos por kilo de peso, para asegurarte de que tienes lo necesario. Para los que quieren perder unos kilos, también se entiende o se comenta, ¿no?, que las proteínas adelgazan porque queman más calorías. ¿Esto es así? Bueno, esto es real, pero sin volvernos locos. Las proteínas tienen un efecto térmico mayor al de las grasas o de los hidratos de carbono. Significa que cuando digieres y metabolizas proteínas, tu cuerpo va a gastar más energía, o sea, se calienta más quemando calorías que con otros que si tienes que quemar hidratos de carbono. O sea, las proteínas pueden elevar el gasto metabólico un 15, un 30% de las calorías que aportan frente al 5 o 10% de los carbohidratos y el 0 al 3% de las grasas. Entonces, claro, una pechuga de pollo de 100 kilocalorías te puede hacer gastar 30 kilocalorías en digerirla, mientras que si tienes que digerir 100 kilocalorías de aceite, a lo mejor solo gastas 3 kilocalorías en procesarlo. Pero ¿significa que estoy comiendo mucha proteína, vas a bajar de peso automáticamente? Pues esto no son matemáticas, ¿no? Quemas un poco más comiendo proteína, pero claro, si comes mucha proteína, también vas a acumular porque te estás excediendo en calorías. Ahí está. Te lo digo porque, claro, cuando están estas dietas, ¿no?, de muy proteicas, muy alta en proteínas, en una ingesta de proteínas, y oye, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Sí es verdad, por ejemplo, que también se comenta, no digo que sea cierto, parece que estamos abriendo una ventana de mitos y realidades, que sí, cuando comes proteína te llena más que otros alimentos. Entonces, pues a lo mejor por eso dices, bueno, pues en mi dieta, como me lleno más, voy a tener menos hambre, pues tomo más proteína. A ver, realmente, si tomas desayunas tostadas con mermelada, a las 2 horas estás que te comes un whey. Pero sí, los huevos, el queso fresco es más saciante, se aguanta más. Y no es imaginación, o sea, las proteínas son el macronutriente más saciante. Se digieren más lento, mantienen el estómago ocupado más tiempo, evitan picos de azúcar en sangre. También hay señales hormonales de saciedad. Si comes proteínas, se liberan hormonas de las que te dicen que estás más saciado. Ayuda a reducir la grelina, esa hormona del hambre. O sea, es como se activarán los cortafuegos del apetito. Y se ha visto que, después de comidas proteicas, aumentan esos mediadores de saciedad. Pero, insisto, si nos pasamos de proteínas buscando los efectos, también nos pasamos de calorías. ¿Pero qué es más saciante que otros nutrientes? Sin duda. Seguimos con este tema de mitos, realidades. ¿Comer mucha proteína puede fastidiar los riñones? Pues mira, en personas sanas no hay evidencia de que una proteína, una dieta alta en proteínas dañe el riñón. Esto viene de que los riñones filtran los productos del desecho del metabolismo, por ejemplo la urea, ¿no? Entonces en enfermos renales sí que hay que limitar la proteína para no sobrecargarlos. Pero si los riñones funcionan bien, esto se adapta a un mayor consumo de proteínas, aumenta la filtración, pero eso no significa que vayas a enfermar, ni mucho menos. Hay estudios en personas sanas comiendo más de 3 gramos de proteína por kilo durante meses y no han encontrado daños reales ni hepáticos significativos, que no significa que tengamos que hacerlo, pero que el mito viene de que sí, las personas que tienen el riñón dañado sí que tienen que limitarla, pero el sano se acostumbra, sobre todo si la proteína viene de un origen saludable, no de chuletón, pues entonces tienes otros problemas. Entonces, sabiendo todo esto que nos estás contando en cuanto a los riñones, si es saciante, si no es saciante, a lo que hacía referencia antes y te decía de la dieta hiperproteica, ¿es buena o no? Pues mira, depende de cómo se plantee. Al hilo de lo que estábamos comentando, puede ser perfectamente saludable una dieta alta en proteínas siempre que sea equilibrada. ¿Qué podría ser malo? Si cuando subes la proteína descuidas otros nutrientes, por ejemplo, dietas tipo Atkins, que apenas comes fruta, verdura o hidratos de carbono saludables, entonces sí podrías tener un déficit de fibra, podrías tener estreñimiento, mal aliento, la cetosis, o si la proteína, tomas mucha proteína, pero viene toda de carnes procesadas, de embutidos grasos, ¿vale? Entonces aquí puedes aumentar el colesterol y el riesgo cardiovascular, pero eso no es culpa de la proteína, sino de la fuente de proteína y de qué dejas de tomar en la dieta. Vale, entonces, ¿cómo sería una buena dieta hiperproteica? Pues mira,
un poco como la que estábamos comentando, ese menú que nos hemos preparado, pero insistiendo en las proteínas, pues con carnes magras, pescado, huevos, lácteos, bajos en grasa, aunque las grasas no habría que reducirlas tampoco. Los lácteos, muchas veces cuando se hace una dieta alta en proteínas se busca reducir la grasa para que el cómputo total de las calorías no se nos vaya de madre, pero la grasa de los lácteos es saciante, en teoría. En teoría no, sabemos, ¿no?, que aunque se ha demonizado, ahora sabemos que no es tan mala como se pensaba. También una dieta hiperproteica puede estar bien planteada si la basamos en legumbres, en frutos secos, y que siempre esté acompañada de grasas saludables, de fibra y de verduras. Puede mejorar el perfil de los lípidos, puede ayudarte a perder grasa preservando el músculo. Se ha visto beneficios como mejor colesterol y triglicéridos con dietas altas en proteínas en comparación con dietas que son altas en carbohidratos refinados. Y con los huesos también hubo mucha alarma diciendo que mucha proteína descalcifica, porque aumenta la carga ácida, se creía que sacaba el calcio del hueso, pero eso es otro mito. Si la ingesta de calcio es adecuada, la proteína ayuda a la masa ósea con el calcio. Vamos, lo que te va a ayudar es a estar, bueno, como lo que le gusta a gente, es la palabra que a Butragueño y a mí no nos gusta mucho, que es lo de tonificado, que parece que es como sí pero no, pues un músculo saludable y menos grasa, que es justamente lo que muchas personas buscan y lo que todos necesitamos para tener un cuerpo que funcione bien por dentro. Un adipocito con un miocito bien conectados y comunicados entre sí. ¿Ves? Mucho mejor, pero es verdad que lo del tonificado lo tiene todo el mundo en la cabeza. Igual que decimos, yo quiero estar tonificado, para eso voy a hacer ejercicio, también está el que dice, es que no te pases con el ejercicio, que te vas a muscular y vas a ganar aquí el premio al más musculado de España, y tampoco. En fin, eso es lo que buscamos. Bueno, yo creo que en cuanto a la alimentación, la dieta, todos esos alimentos de los que vamos a obtener esa proteína más o menos está claro. Me ha encantado más o menos ese menú tipo, luego es ir cambiando alguna cosa por otra y es claro, para variarlo, pero ya de por sí en un día me parece que has metido mucha variedad, con lo cual yo encantada. Porque cuántos habrá que terminan comiendo ensalada y pollo a la plancha, comida y cena, comida y cena, comida y cena, y no ven más allá. Y hay muchos alimentos. La dieta lechuga-pechuga hay que desbancarla. Eso es, lechuga-pechuga. Pues aquí la comemos mucho, lechuga-pechuga. Te vas a lo rápido. Claro, es que tienes que seguir trabajando y bajas y dices, dame una lechuga-pechuga. No puede ser. Horror. No puede ser. Ahí está. En fin, bueno, pues seguimos hablando la próxima semana. Otros temas, ya hemos hablado bastante de la proteína, pero tú sigue dándole vueltas a la cabeza con la proteína, ¿eh? Que seguro que sale esa canción. Para la próxima te hago un jingle. Eso, un jingle, sí, eso que es un jingle, no hace falta la canción completa, algo así cortito. Dos estrofitas, sí. Eso. Muchísimas gracias, Boti. Besito. Un abrazo. ¿Trabajas en una pyme de servicios medioambientales? ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Aplica un enfoque sostenible a tu negocio y hazlo más competitivo. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. No te pierdas este viernes el programa de Ortega desde la Feria del Libro de Madrid, que se está celebrando en el Parque del Retiro. De 11 de la mañana a 1 de la tarde estaremos contando historias y pasando página al aburrimiento y al mal rollo. Disfrutaremos de un programa inolvidable con muchos deportistas y muchos escritores desde el pabellón de actividades culturales de CaixaBank. En Madrid no hay playa, como decían los refrescos, pero sí tenemos retiro y también muchos libros. Ya lo sabes, nueva Prada del Ortega On Tour este viernes desde el Parque del Retiro de Madrid, de la mano del Comité Paralímpico Español. Cuídate. Yanela Clavo. Continuamos hablando en este Día Mundial del Cáncer de Próstata, de esta enfermedad. Decíamos al principio del programa, cada año se diagnostican más de 31.000 nuevos casos de cáncer de próstata en España. Y acudimos a la Asociación Española de Urología, que además ha lanzado una campaña que es bastante significativa en uno de los focos que hay que poner en esta enfermedad.
Para hablar del tema estamos con el doctor José Luis Álvarez Osorio, presidente de la Asociación Española de Urología. Doctor José Luis Álvarez Osorio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya hemos hablado en alguna ocasión. La verdad que desde la Asociación Española de Urología están haciendo una labor magnífica y tengo que decir que nosotros con los medios y con Cuídate en particular, siempre que hemos acudido a ustedes, aquí están para intentar entre todos hacer más grande, si se puede, esa campaña que lanzan y que tienen como foco el paciente. Doctor, es una labor, la verdad, la que están haciendo magnífica, así que felicidades porque en los últimos años parece que se está consiguiendo concienciar a más hombres. Totalmente de acuerdo. Es lo que, uno de los motivos por lo que os agradecemos muchísimo que le deis visibilidad a este tipo de tumor, que es un problema de salud pública muy importante. Como bien ha dicho al principio, el cáncer más frecuente, más diagnosticado en el varón. Vamos a centrarnos mucho en el paciente. De hecho, esta campaña se centra mucho en los síntomas, pero también dentro de esa comunicación e información y nota de prensa desde la Asociación Española de Urología. Pues así lo explica, ¿no? La importancia que tiene de concienciar todavía más a la población masculina. La campaña dice: no esperes a que los síntomas te alerten, tu salud está en tus manos. En el cáncer de próstata no hay mayor realidad que esta, ¿no? El paciente puede hacer mucho por su salud. En el comienzo del programa hemos hablado un poquito de esos pasos que tienen que tener muy claros, ¿no? Sobre el cáncer de próstata, metiéndonos un poquito más en tratamientos. Pero yo quería centrarme en los próximos minutos con usted, doctor, precisamente en esta campaña, en el paciente, en los síntomas. Yo creo que es verdad que hay muchos hombres que todavía espera a que su cuerpo hable. Y hable, y hable, y hable. Es decir, no en unos primeros síntomas o en alguna pequeña duda, no. Espera a tener síntomas. Es que no hay que esperar, ¿eh? Precisamente la campaña es que la prevención es la mejor protección, porque tenemos la ventaja de tener un marcador que segrega la próstata, que la produce, que es el PSA, conocido por todos, el antígeno prostático específico. Y el varón debe hacerse una analítica, unos análisis de sangre, una prueba absolutamente sencilla que nos da a detectar la posibilidad de que, de entrada de ese paciente va a haber que hacer algún estudio más, si el PSA está elevado, para descartar la posibilidad de que pueda tener un cáncer de próstata. O sea que a partir de los 50 años hay que hacer una analítica de sangre, porque si esperamos a los síntomas, el cáncer de próstata cuando da síntomas ya es un cáncer avanzado, ¿eh? Claro. Esto es muy importante, que el diagnóstico precoz, aparte de tener una incidencia directa en el tratamiento, en la adherencia al tratamiento y en la supervivencia, ¿no? Cuanto antes mejor, y está más que comprobado. Hay en algunos cánceres, que obviamente siempre el diagnóstico precoz es importante, pero sigue su curso, sus tratamientos, pero tanto en el tratamiento, en el diagnóstico, luego incluso cómo va a ser tu calidad de vida posteriormente, dependiendo de cómo haya sido, en qué estadio ese diagnóstico, tiene muchísima incidencia. Por supuesto. Si lo diagnosticamos localizado, que es un tumor que solamente lo podemos detectar por el PSA, no ni el tracto rectal, a veces lo puede detectar, pero normalmente ya no está tan localizado, ni los síntomas. Es un tumor que solo lo podemos valorar, solo podemos pensar que está ahí por esa elevación del PSA. Claro, pero el PSA, y yo creo que hace un tiempo con usted lo hablábamos precisamente en este programa, que uno, no nos debe asustar como que el PSA no es indicativo, o sea, tengo el PSA alto, hay cáncer, eso uno, y dos, que muchas veces incluso a lo mejor no lo tienes tan alto, pero tiene que haber unas pruebas o tiene que haber otro historial que tiene mucho que ver con ese diagnóstico, es decir, que el PSA no lo es todo, ¿o sí? ¿Cómo va esto? Exactamente, no lo podía decir mejor. El PSA no es infalible, ¿eh? El PSA, cuando el PSA está elevado, lo primero es repetirlo, con una prueba solamente, con un PSA elevado, uno solo no es suficiente. Hay que tener dos niveles elevados comprobados. Una vez que está elevado, entonces empezamos a desarrollar otro tipo de pruebas. No hay ni que hacer una biopsia de entrada. El PSA no es infalible. Yo, si me permite, me gustaría hacer,
yo soy muy futbolero también, Sí. o sea, aparte de urólogo, y entonces lo compararía al VAR. El PSA es el VAR en el fútbol, es nuestro VAR de la próstata. No es infalible, pero ayuda mucho a detectar problemas antes de que sea demasiado tarde. El VAR a veces pita un penalti, a lo mejor que puede ser o que no puede ser, a veces ve lo que nadie había visto, y el PSA ve lo que nadie ve, el cáncer de próstata. O sea que para nosotros, para hacer un símil futbolero, pues el VAR, el PSA es como el VAR para nosotros en la próstata. Está perfectamente explicado de esa manera. Es verdad, parece que, estando en una radio deportiva y siendo futbolero, pues claro, lo vamos a entender mejor, pero es totalmente gráfico y muy bien explicado. Es verlo de otra manera y es que es así, es que es tal cual. Es así, es como el VAR, ¿no? Claro. A veces eso se entiende muchas veces mejor que con datos, cifras o con eso que podamos llevar, ¿no?, a algo más rutinario de nuestra vida, de nuestro día a día, como en el fútbol puede ser el VAR. En cuanto a las pruebas diagnósticas, repetimos, al principio del programa decíamos de manera general, ¿no? Bueno, pues un poquito cuando había que atender a ese cribado, siempre se ha hablado, pues a partir de los 50, para los hombres con alto riesgo, a partir de los 45 se debería hacer, pero ahora, por ejemplo, hablan ya incluso de los 40. O sea, se baja esa edad si hay todavía más riesgo. ¿Cómo ponen esta horquilla? ¿Por qué se ha bajado a las 40? Bueno, ya hace algún tiempo que están los 40, pero solamente con los pacientes que tienen alteraciones genéticas demostradas en la familia. O sea, ahí se hacen determinaciones, alteraciones del ADN, alteraciones del tipo BRCA, BRCA1, BRCA2, son que están presentes en otro tipo de tumores, a lo mejor tienen antecedentes de cáncer de mama en la familia con alteraciones genéticas, entonces se hace un estudio genético familiar, y en esos pacientes donde hay esa alteración genética se debe empezar a los 40 años a determinar el PSA. A los 45, cuando hay antecedentes familiares de cáncer de próstata, pero sin alteraciones genéticas, y a partir de los 50 en la población general. Vale. Hasta los 70. Ahora ya casi hasta los 75, porque como la esperanza de vida pues cada vez es mayor, el PSA se debe determinar en pacientes asintomáticos hasta pues los que tienen 10-15 años de esperanza de vida. Como ha aumentado la esperanza de vida, pues prácticamente ahora estamos haciéndolo hasta los 75 años. Y que siga subiendo esa edad, lógicamente. Sí, porque estaremos hablando de cada vez más esperanza de vida. Exactamente. Es muy importante también tener en cuenta estos datos y perder ese miedo que yo creo que todavía queda. Queda ese miedo, queda ese estigma y una percepción social de la masculinidad que todavía influye muchísimo en el diagnóstico precoz, en la prevención, mucho. ¿Es esa Queda percepción mucho para social? hacer, pero... No sé. Sí, perdón. No, a ver, yo creo que, esto ha ido a menos, O sea, cada vez el varón, ese sentido de la masculinidad que tenemos, me incluyo también ya con mi edad, un poco distante a lo que es la actualidad, la vida de ahora mismo, pero cada vez va más. Cada vez va más al urólogo el paciente y tiene menos inconveniente en someterse por el famoso tacto rectal, esa exploración que puede ser molesta, las secuelas que conlleva la cirugía, que en muchas ocasiones produce una disfunción eréctil, igual que el tratamiento cuando ya es un tratamiento médico porque es un cáncer avanzado, un tratamiento hormonal. Entonces ese estigma es un poco el que hace que el varón pues no hable tanto del cáncer de próstata, pero poco a poco eso va cambiando. Y por supuesto cada vez va más a la consulta. Es verdad que eso sí que se va notando. Todavía, repetimos, este tipo de campañas se necesitan. Y más cuando vemos a largo plazo, ¿no?, cómo está subiendo esa incidencia del cáncer en general en la población, ¿no? Cada vez lo tenemos más en todas las familias, en todos los amigos. Es decir, ¿quién no tiene un familiar o alguien muy cercano, ¿no?, que tenga cáncer? Pues cuanto antes quitemos ese estigma, esa preocupación por el diagnóstico, por las pruebas, pues mucho mejor romper esas barreras, porque todo va a ser en pos de la salud. Ha hecho un comentario también que es otro de los miedos que tiene muchas veces el hombre cuando se habla de cáncer de próstata, es un poco pues cómo va a ser su vida, ¿no? Su vida sexual, su vida urinaria incluso. No sé si también en esto tiene que ver el diagnóstico precoz, o sea, cuanto antes, pues menos riesgo tiene que se pueda ver afectada esa vida sexual o urinaria. Claro, es que cuando se diagnostica en una etapa localizada y es un cáncer de bajo riesgo intermedio, si es de bajo riesgo, tampoco quiero profundizar mucho en los distintos tipos de tratamientos, se podría hacer incluso una vigilancia activa, o sea, no hacer nada, hacer un seguimiento un poco más estricto y los resultados a largo plazo son similares.
Pero cuando hay que hacer una prostatectomía radical, que es un tratamiento quirúrgico, si el cáncer está en estadios más iniciales, se pueden preservar las bandeletas, preservar la potencia sexual, la continencia es mejor. O sea que cuanto más precoz sea el diagnóstico, mejor van a ser los resultados del tratamiento. O sea que fundamental el diagnóstico precoz, porque no solamente salvamos vidas, sino que mejoramos la calidad de vida de ese paciente que se somete a un tratamiento. Y mejor va a ser su calidad de vida a partir de ese momento. Doctor, una duda que tenía yo, porque hablábamos antes, por ejemplo, de la hiperplasia, de la prostatitis. Hay un miedo también que si tú has tenido una hiperplasia, una prostatitis, aumente las posibilidades de tener cáncer de próstata. ¿Esto es real o no tiene nada que ver? No, para nada. Lo único que el paciente que tiene una prostatitis, en la prostatitis aguda el PSA sube de forma brusca y muy elevado, pero después se normaliza. A veces, si se convierte en una prostatitis crónica, se puede mantener unos niveles altos de PSA que pueden llevarnos a tomar alguna medida un poco más agresiva, de hacer alguna biopsia, por ejemplo. Pero eso era hace un tiempo, porque ahora tenemos pues otras pruebas diagnósticas como la resonancia nuclear multiparamétrica de próstata, que nos va a permitir identificar una serie de nódulos que, mediante los PIRAS, que es un sistema de clasificación, y nos va a identificar si es posible o más posible o menos posible que haya un tumor, y entonces hacemos, si hiciera falta, una biopsia focalizada a ese nódulo, que hasta hace unos años pues no teníamos esa mejoría en el diagnóstico tan precisa. Además nos identifica, antes le comenté que había cáncer de bajo riesgo, que no hay que hacer nada, y de alguna manera es mejor no diagnosticarlo, porque si no hay que hacer nada, pues ya no hace falta. Esta resonancia nos permite diagnosticar los tumores que son clínicamente significativos, los que van a afectar al paciente. O sea que es un avance muy importante en el diagnóstico. Pero el hecho de tener una prostatitis o una hiperplasia, que la tenemos, incluyo, pues ya tengo edad de prostático, que esos síntomas que tenemos por el desarrollo normal con la edad de la próstata no influye para nada en el hecho de tener un cáncer de próstata. Esto es importante también tenerlo en cuenta, porque dentro de, queríamos también contar algo distinto, ¿no? Dentro de todo lo que venimos contando sobre la salud masculina, y esto me parecía importante atendiendo a esas dudas, ¿no?, que muchas veces pues trasladan los oyentes. Doctor, no me queda más que agradecerle una vez más que haya estado con nosotros. Nos unimos a esa campaña No esperes a que los síntomas te alerten, y muchísimas gracias por toda la labor que está haciendo la Asociación Española de Urología, y a usted, doctor José Luis Álvarez Osorio, como presidente de la asociación, por la labor que están haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por darle visibilidad a esta epidemia que tenemos ahora mismo de cáncer de próstata. Muchísimas gracias. Que esperemos que sea cada vez menos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Pues ya sabéis, nos unimos de nuevo a esa campaña No esperes más a que los síntomas te alerten. Qué importante es hoy, en el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Hoy lo recordamos, pero es importante todos los días del año. Nos vamos hasta mañana aquí a las 3. Ahora la pizarra. Adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.